para darnos un poquito cuenta del asunto. El llamado dólar paralelo, dólar negro, lo que sea, estaba alrededor de 20 bolívares, están encima de 1000. La desastrosa situación del petróleo todavía no había comenzado, pero ya la recesión y el desastre y las colas estaban. O sea que una de las mentiras que dice el gobierno siempre es que las colas son causa de los bajos precios del petróleo. No, la falta de producción y la falta de productos es anterior a la baja de los precios del petróleo. Y en aquel momento, si todo el mundo hubiera entendido, que hoy todo el mundo lo entiende en la unidad, hoy, no quisiera decir tarde piaste pajarito porque nunca es tarde en política, pero la oportunidad de oro era en aquel momento, con mucho menos trauma que ahora. Pero ahora no hay duda de que no hay absolutamente nadie en la oposición, en la mesa de la unidad, que no quiera la salida. Y si hay alguien, no tiene voz relevante en esto. Quizás hay personas que piensan todavía que sería posible convivir con este régimen hasta las elecciones legislativas, hasta las elecciones locales y luego hasta las elecciones presidenciales. En política nada está escrito, pero evidentemente que la situación de Venezuela de colapso no permite pensar en esa hipótesis, y algunos pensamos que si nos distraemos de nuestra finalidad principal, que es la salida, enfocándonos en elecciones locales y elecciones regionales, probablemente perdamos el tren. Yo creo que estamos claros en que la salida es la salida. La salida de esta situación que estamos viviendo es la salida del presidente de la República. Ahora, hemos estado viendo en estas semanas cómo el presidente, con su combo de corruptos, instalados en el Tribunal Supremo de Justicia, en los otros órganos, no quieren ser investigados. Pero realmente hay una cosa que es lastimosa en este país. Para darnos cuenta de las magnitudes que estamos hablando del robo que hubo en este país, vamos a tomar este ejemplo. ¿Se acuerdan que en Caribe, en algún momento, Jordani habló de que se habían perdido 25.000 millones de dólares en 3 años? ¿Se acuerdan? Este año, con precios, para que nos demos cuenta de cuánto significa eso, es importante saber las magnitudes, porque a uno le dicen 25.000 millones de dólares, le dicen 50.000 millones de dólares, 145, le dicen 800.000 millones de dólares, y eso no a uno nada. Pero cuando uno hace cuenta de cuánto significa eso, con los precios del petróleo que están ahorita alrededor de 25 dólares, 23,8 terminó esta semana. En el promedio están por debajo de 25 dólares por ahora, en estos 3 meses. Nosotros durante todo el 2016 podemos llegar a recibir alrededor de 22.000 a 23.000 millones de dólares en todo el año por exportaciones de petróleo. Estamos hablando de que en esos 3 años en Caribe se fueron, por el foso de la corrupción, la empresa de Maletín, 25.000 millones. Es decir, más de lo que se va a recibir en el año 2016. Lo que pasa es que, desafortunadamente para Venezuela, un ciclo de altos precios del petróleo coincidió con la llegada del difunto al poder.
y un macrociclo, que llaman algunos de los economistas, que ya en la Biblia se dice hay 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas, esos son los ciclos. Y eso se da en todas las economías y en todo lo que se llama commodity, es decir, todas las materias primas. Siempre todas las materias primas tienen un ciclo que va, a veces no son 7 años, son 4 años subida y 4 años bajada, 5 años. Pero en el petróleo, los ciclos normalmente eran de 5 años. 5 años de subida, 5 años de bajada, 5 años de subida. Y resulta que este ciclo duró 10 años. Ha habido 2 ciclos anteriores expansivos en la historia del petróleo y este es el tercero. O sea, fue un evento, digamos, casi fortuito. Estaba empujado por el crecimiento de China, por algunos otros elementos distintos en economía internacional, pero que llevaron a que el ciclo se prolongara de 5 años a 10 años, básicamente del 2002 al 2012. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué pasó? Para que entendamos y tengamos los argumentos de enfrentar a la gente con argumentos reales. Existe un economista petrolero que argumentó que una cosa que era falsa, porque a veces, yo no sé si hay algún economista aquí, pero si hay algo que siempre se dice, es que los economistas son personas que pasan la mitad de su vida diciendo cómo van a hacer las cosas y la otra mitad explicando por qué no fueron como yo digo que iban a hacer. Pero hubo un economista especialista en materia petrolera que dijo lo siguiente: las reservas de petróleo están estancadas. El aumento de la demanda va a ser constante. Por ende, el precio del petróleo nunca va a bajar. Y siempre va a estar empujado hacia la alza. Porque ya no va a haber suficiente petróleo para suplir toda la demanda petrolera en los próximos 100 años, decía él. El tipo se acabó, el tipo se equivocó. Entonces, ¿qué pasó? Esa idea se le vendieron a Chávez. Entonces, ¿qué pasó con Chávez? Chávez, todos los fondos que provenían del petróleo los gastó. Pero como eso no era suficiente, entonces endeudó a Venezuela. Y Venezuela pasó de tener unos 25.000 millones de deuda a tener unos 150.000 millones de deuda estimada, deuda financiera, de préstamo. Es decir, para que nos entendamos, 150.000 millones de dólares, dense cuenta de que estamos exportando por petróleo 25.000 millones máximo por año a estos precios. Que nos damos cuenta de cuánto significa. 125.000 millones de dólares. Entonces él se siguió endeudando básicamente el año 2012 hasta su reelección. Hasta el punto de que en el año de la reelección, cuando él ya estaba enfermo, fue cuando pidió más préstamos a China, 20.000 millones, para eventualmente lanzar todos los programas de construcción de vivienda, etcétera, etcétera, todo eso, para ganar las elecciones del 2012. Estamos pagando las consecuencias. Las deudas se están venciendo. El precio del petróleo bajó. Los programas, lo que está sucediendo también, que la gente no entiende por qué la inflación, que se le voy a tratar de explicar de la manera más sencilla. Resulta que es un conjunto de cosas, pero el elemento principal yo lo atribuyo a lo siguiente. Ya, este tipo de cambio esquizofrénico a 10 y a 1000 son 100 veces más. O a 10 y a 200, que todavía no se saben, todavía no lo han sacado 2 semanas después de los anuncios, todavía no lo han sacado, el sistema cambiado. Entonces tenemos que serían por lo menos 20 veces más. Es primero una fuente de corrupción enorme.
la gente que obtiene dólares a 6.30 antes, ahora a 10, y eventualmente los puede vender a 1.000. Se está ganando 100 veces. O sea, ¿qué negocio te produce a ti un rendimiento, no del 100%, en este caso es de 10.000%? Porque son 100 veces. Entonces, es el negocio más importante que hay. Pero el otro problema es que PDVSA ya no le tiene que vender al Banco Central todas las divisas que produce. Y las que se venden al Banco Central se venden o se transfieren al FIEM o al FONDEM o algún otro fondo de estabilización, se transfieren a 6.30. Por lo cual, PDVSA no recibe sino por cada dólar 6 bolívares con 30 y ahora 10. Con lo cual no tiene para eventualmente cubrir sus gastos en bolívares. Entonces, ¿qué hace? Y eso ha sido ilegal hasta que el 30 de diciembre, por decreto ley, lo justificó el señor Maduro por la reforma de la ley de Banco Central, la que estamos modificando, y ayer se aprobó en primera discusión su modificación. Y es que PDVSA entonces va al Banco Central y le pide prestado para llenar el vacío de su falta de recursos. Puede pagar la nómina, puede pagar cualquier otra cantidad. Entonces, cuando le pide prestado al Banco Central, se firma un pagaré. Y el Banco Central, contra ese pagaré, le entrega bolívares. Eso se estima que son hoy en día 140.000 millones de dólares de endeudamiento de PDVSA frente al Banco Central. Que eventualmente es, desde el punto de vista del dinero en circulación, duplica el dinero en circulación cada 8 a 10 meses. El dinero que está en la calle. Si encima no se produce y el dinero se multiplica, hay gente que tiene dinero, pero el dinero vale cada día menos. Y para aplicárselo de manera más sencilla todavía, imagínate que hay una torta aquí de 2 kilos. Y yo le digo, le doy a cada uno un pedacito de papel que dice vale por un pedazo de torta. Entonces ponemos aquí, entonces 20. Pero resulta que viene más gente por ahí. Y yo digo, vale por un pedazo de torta. Y ahora no son 20 sino 40. Y vienen por más pedazos de torta. Ahora no son 40 sino 100 o 200. Y todo el mundo tiene su pedacito y todo el mundo está contento porque tiene su pedacito que dice, un papel que dice vale por un pedazo de torta. Pero cuando vamos a verlo con relación a la torta, lo que te toca a lo mejor un granito. Bueno, eso es lo que pasa. Aquella torta son las reservas internacionales. La Venezuela, que está alrededor de los 13.000 millones de dólares. Está ese montón de plata en la calle y con un agravante, no hay producción nacional porque se incautaron, se expropiaron, o como públicamente dicen ellos, se recuperaron empresas, y hoy esas empresas producen una fracción de lo que producían antes o nada. Muchas están cerradas. Entonces, ¿qué pasó? Con ese dinero de los altos precios del petróleo y con ese dinero de los préstamos, se importaron, durante el tiempo en el cual se venía reduciendo la producción, se importaron un montón de productos, de bienes. Entonces, la reducción de la producción nacional se cubrió con importación. Entonces pasamos nosotros, y recordemos que estamos hablando de que este año a lo mejor podemos recibir 20.000, 25.000 millones de dólares en el mejor de los casos por exportación petrolera. Tenemos que se pasó el promedio histórico en los últimos 50 años, hasta el año 2007, de las importaciones venezolanas estaba alrededor de los 8.000 millones de dólares por año. Eso es lo que se importaba aquí. El resto era producción nacional. A partir del año 2007,
con la ocupación de empresas, estatizaciones, etcétera, etcétera, que baja la producción, aumenta las importaciones hasta 60.000, 59.000 millones de dólares en el máximo del año 2012. Entonces, no se sentía el desabastecimiento porque se importaba lo que no se producía. A partir del momento en que empiezan a bajar los precios de petróleo, no hay por qué importar. Tan sencillo como eso. Eso es lo que estamos viviendo nosotros. No estamos produciendo aquí, no podemos importar. A raíz de las expropiaciones que hizo el grandioso. Entonces, estamos entrampados. Y el gobierno está entrampado. Está entrampado en su propia trampa ideológica. Son incapaces de rectificar. Pero además, que no pueden rendir cuenta de tanto robo. Por eso que el Tribunal